Bienvenidos al programa Palabras de Vida. En este programa tendrás el privilegio de conocer y escuchar a los distintos pastores de nuestro ministerio, el Evangelio Eterno, de las distintas iglesias del sur de California. Cada día escucharás a un pastor distinto. En el día de hoy te dejamos con las palabras de vida del día de hoy en manos del pastor Roberto Estrada, pastor de las iglesias de Pomona y de Riverside. Muy bien, hoy es un día pero muy hermoso, en el cual estamos siempre como obreros del cielo, predicando la palabra del Señor. En esta hora, hermano, donde quiera que tú te encuentres, te doy un cordial saludo y que la paz de Cristo esté en tu hogar, en tu oficina, en tu trabajo, donde quiera que tú te encuentres. Sabemos que estamos en tiempos de esta enfermedad, de esta pandemia que anda dando el coronavirus. Y sé que hay muchos hermanos alrededor del mundo, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de aquí de todo Centroamérica, todo Estados Unidos, México, están conectados con la red del Evangelio Eterno. Y hoy pues su servidor, el pastor Roberto Estrada, quien por orden del cielo, ¿verdad? Dios nos ha tenido preparándonos para este día y para llevar el mensaje. Su servidor predica y también al mismo tiempo pastorea, ¿verdad? Las iglesias de Riverside y Pomona, nuestras hermosas iglesias, nuestros queridos hermanos de la iglesia de Riverside y Pomona, con mucho amor y cariño. El Señor me les bendiga a cada uno de ustedes y que su corazón hoy sea movido para la obra de Cristo Jesús. Todos los hermanos que nos ven de diferentes iglesias del Evangelio Eterno, también como allá en Glendale, el Valle de San Fernando, tenemos Covina, tenemos Rialto, tenemos Los Ángeles, tenemos Southgate, Long Beach. Hay muchísimas iglesias más, Vista, lo que es San Diego, pero a todos, que Dios me los bendiga. Y aquellos que se conectan con nosotros y todavía son nuevos en escuchar este gran mensaje de amonestación, te pido que, como lo sabemos hacer siempre, me acompañes a hacer una oración antes de abrir la palabra de Dios. Padre amado y Dios nuestro que estás en los cielos, gracias. Te damos, Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque en esta hora de la prueba, Señor, tú nos has guardado hasta este punto. Nos mantienes, Señor, firmes, confiando siempre en tu hermosa palabra. Y que, Señor, la bendición del cielo caiga sobre todos los hermanos que hoy, en este momento, se conectan, Señor, para poder escuchar palabra del cielo. Bendícelo, Señor, y que el ángel de Jehová nos acompañe y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en palabra y en pensamiento. Quiero pedirte que en esta hora también, Señor, bendigas a los hermanos que están, Señor, pasando enfermedad o necesidad, que supla, Señor, sus necesidades, y aquellos que si están enfermos, Señor, que tu mano poderosa les ponga sanación, Señor, y que puedan seguir gozándose y preparándose para el día de tu venida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a iniciar este tema de este día. Es un tema que realmente está moviendo corazones, está moviendo pensamientos y es un tema muy relevante de la historia para el pueblo de Dios y aún para aquellos que no son del pueblo de Dios, porque va marcando la pauta hacia dónde nosotros vamos. Así que hoy vamos a hablar del tema de la ley dominical. Está cerca. Un tiempo que está próximo a llegar. Muchos hermanos se preguntan alrededor del mundo, ¿será que ya iniciará la ley dominical? ¿Será que el Día de la Familia está próximo? ¿O será que todavía falta mucho tiempo? ¿O realmente todavía no es el momento adecuado de estar hablando de este tema? Pues quiero decirte que este es uno de los temas principales que el pueblo de Dios debe de estar atento, con cuello erguido, preparado,
y preparándose para que cuando suene el sonido de la trompeta nosotros estemos listos a hacerla sonar de la forma correcta. Así de que el tema de hoy, la ley dominical, está cerca. Y como la ley dominical está cerca, debemos de entender que realmente hay etapas de la historia de la humanidad que se tienen que ir cumpliendo, y es tan grande todo esto que hay que irlo colocando en su posición. Claro, no sabemos paso a paso lo que va a seguir después de esto, pero sí Dios nos ha dejado marcado las cosas que vendrán para estos últimos días. Las personas que vivimos hoy en día, hay muchísimas en el mundo que ni siquiera se imaginan cómo será el final de la historia de este mundo. Y aún a veces ni nosotros como pueblo de Dios conocemos a detalle, a paso, qué irá sucediendo en esta tierra. Pero sí sabemos de muchos acontecimientos que vendrán a la humanidad. Dios nos lo ha dejado en su santa palabra, nos ha dado el espíritu de la profecía, y así como nosotros entendemos por medio de estos hermosos y preciosos libros de luz que el Señor ha proveído a su pueblo, sabemos que el tiempo está cerca. En Mateo 13:11 nosotros leemos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué interesante cómo el Señor nos indica a nosotros que a nosotros es dado el saber los misterios del reino de los cielos. Pero a veces es interesante porque nosotros debemos de entender que si se nos es dado y revelado, es para que nosotros se los podamos dar al pueblo, se lo podamos dar al mundo entero, ese mensaje tan pero tan amplio que Dios nos ha mostrado en estos tiempos. Hoy hay muchos que están poniendo todos los eventos que han estado sucediendo como que ya es hora de salir de las ciudades, dicen muchos, pastor, ya es hora de irnos. Pero bueno, quiero decirte que hay pasos a seguir. Dios nos ha mostrado paso a paso las etapas que van a seguir en los tiempos que estamos viviendo. Hay muchos que a lo mejor se quisieran ir ya y decir, ya me tengo que ir. Pero realmente Dios dice que sus hijos sabrán escuchar el momento y la hora en que Dios los sacará del lugar donde se encuentran. Puede ser que a lo mejor nosotros no tengamos los medios económicos, no tengamos la forma de irnos, pero si nos sometemos a la voluntad de Dios y hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba, Dios mismo nos proveerá lo necesario para poder salir de las grandes ciudades. Pero al mismo tiempo, hay muchos que como escuchan y ven tantos acontecimientos, dicen, es hora de acercarnos a Dios, hay que orar más a Dios. Pero realmente la cuestión es, ¿solo necesito orar a Dios o acercarme más a Dios? A veces algunos dicen, no, es que Dios ya está hablando. Y claro, eso no se los quito, Dios está hablando. Y Dios nos está hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a aquellos que hemos leído tanto y nos estamos preparando para ese gran día. Pero yo entiendo que hoy está pasando una pandemia grande en el mundo. Este virus que ataca y ataca a muchas personas y aún le está quitando la vida a muchísimos. Pero a nosotros no nos sorprende como pueblo de Dios, porque nosotros sabemos que para estos días Satanás utilizará todos los medios que quiera para poder destruir al pueblo de Dios, para poder imponer sus leyes y para poder él tener todo el poder de dominar el mundo entero. Y yo sé que todo esto que estamos viviendo hoy es una prueba, una pequeña prueba, diría, para prepararnos y no tener temor, hermanos. Hay muchos que cuando oímos esta pandemia nos ponemos, como dicen, paniqueados con temor, pero quiero decirte que nada sucede sin que Dios lo autorice. Y si tú amas a Dios y estás seguro del amor que tienes a Dios y eres fiel con Dios, yo sé que tú estás bien seguro que la mano de Dios te protegerá y nada tocará tu morada. Así que hoy entendemos de que esta situación pues está pasando tan repentinamente, pero
Yo sé que cuando esto pase hay muchos que van a regresar a su vida regular, a su vida secular, y lo van a tomar como una enfermedad, una pandemia que vino, se quedó, y ahí va a estar viniendo todos los años va a estar pasando, como lo ha venido preparando unas élites grandes que quieren dominar el mundo por la instrucción de Satanás. Estamos hablando de los Illuminatis, los jesuitas, que son grandes élites que trabajan para obtener el poder para el mismo Satanás acá en la tierra. Así que nosotros eso no nos da de sorpresa, pero sí debemos comprender que hay muchos que van a mantenerse nuevamente quietecitos sin darse cuenta que Dios nos llama a prepararnos, a ser fieles, porque los acontecimientos van a seguir viniendo de una manera tan pero tan fuerte que cada día nos parecerá a nosotros que no podemos ya. Y vamos a querer ir solo de rodillas y pedirle al Señor que haga milagros en nuestra vida. Y claro, Dios hará milagros, pero con aquel pueblo que le ha sido fiel y que ha trabajado hasta donde ha podido para la honra y gloria suya. Así que, querido hermano, ahí donde estás, que esta pandemia no te mantenga quieto, sino al contrario, que te mantenga estudiando y preparándote para ese tiempo que ha de venir de la historia. Un tiempo muy difícil, un tiempo muy duro, que viene creciendo cada día más. La maldad sigue creciendo porque el ser humano sigue alejándose de Dios. Y sabemos que esta pandemia será una enfermedad más, incluida por tiempos. Así como el H1 que le da todos los años, el flu y las grandes compañías haciéndose millonarios para poder inyectarte a ti, que no sabemos ni qué te ponen, porque quieren destruir el ADN que Dios te ha dado. Dios nos ha hecho un cuerpo perfecto, un cuerpo que puede combatir todas esas enfermedades si nosotros lo cuidamos. Así que, hermano, es tiempo de reflexionar, es tiempo de hacer las cosas correctamente como Dios nos pide. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia dice que sucederán un acontecimiento tras otro hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y esta pandemia que nosotros estamos viendo hoy en día nos da un llamado más a seguir preparándonos. Y nosotros sabemos que en la historia hubo alguien que ha estado detrás de todo esto. Y es Roma la que está detrás de todo esto. Y hoy en día el panorama está regresando y Roma necesita tener el poder para ejercer nuevamente y poner una ley que nos haga guardar el día domingo. Lo ha disfrazado como el día de la familia, para que todas las familias sientan atracción y se sientan gozosos de poder tener un día especial con sus hijos y poder disfrutar. Pero este gran poder que se está formando ocupará cualquier artimaña para engañar al mundo entero. Las personas ni siquiera entienden que hay una ley dominical que marcará el tiempo de salir de las ciudades, que observará solamente el pueblo de Dios, que ha estudiado diligentemente las profecías bíblicas que le han sido dotadas, y también aquel pueblo que las ofreció y las entregó a muchos hermanos alrededor del mundo para que no sucumbieran en el tiempo de la prueba. Quiero decirte que hay que estudiar juntos, esforzarnos y prepararnos, estudiando muchísimo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis para estos tiempos, recordando que allí hay profecías de tiempos y de tiempos del fin. Un profeta que Dios le dio palabra para dárnoslas a nosotros, para tener luz de lo que habría de venir en los tiempos finales. Tenemos que entender mejor cada día y comprender cada evento que estará sucediendo en la historia de la humanidad. Pidamos luz de lo alto del cielo. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe paso a paso lo que debemos hacer, confiando en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Si estamos asegurados en su palabra, nosotros seremos más que triunfadores. Así
no le vamos a dar más vueltas al asunto y vamos a entrar de lleno al tema, porque el tema de hoy es la ley dominical, está cerca, y todo lo que está sucediendo hoy es una preparación para poder dominar al mundo entero, para poder captar a todo el mundo de una forma tan sencilla. Hoy hay un gobierno que habla y todos los reyes de la tierra pues sucunden a él en respeto, pero este poder, esta bestia que se está preparando, esta bestia que tenía la herida mortal, Apocalipsis 13 nos les explica de una manera muy pero muy clara que este poder, que es el papado, este poder, esta bestia, ha crecido de gran manera y ha engañado al mundo entero y ya ni se esconde, lo hace de una forma directa y el mundo aún le sigue aplaudiendo y se sigue acercando a él porque tiene una forma sutil de engañarlos y llevarlos simplemente a la destrucción. Pero esta bestia, dice la Biblia en Apocalipsis, que tenía una herida como de muerte, pero la herida le fue sanada y esa herida pues cuando le sane le hará nuevamente volver a tener el poder que tuvo anteriormente, porque no significa que se le ha quitado el poder de ejercer como iglesia. Como iglesia ha ejercido tantos, pero tantos años, pero hoy no, a él se le quitó el poder de dictar leyes, leyes que solo lo pueden hacer los gobiernos, y se le fue quitado y él quiere recuperar ese poder. Así que esta bestia está tratando de poder recuperar ese poder. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, lo está haciendo de una manera la cual nosotros ni nos imaginamos. ¿Saben que este poder está uniéndose con todos los poderes del mundo? Ya eclesiásticamente, las iglesias se están uniendo a él y no es que él hoy las busque, sino que las iglesias buscan unirse con él para poder dar un mensaje de paz, un mensaje de reforestación a la tierra. Y A o B motivo pondrán para estar juntos. Pero dice el papado, dice en Laudata, cuando él escribe, dice que todos los pueblos se van a unir y todas las religiones se van a unir porque ellos están preparando desde largo rato lo que le llaman el nuevo orden mundial. Y cada uno de estos tiene un tema aparte porque el tema es muy pero muy grande. Y yo me voy a centrar nada más a lo que es la ley dominical, porque la ley dominical se está acercando y nosotros no nos hemos dado cuenta. Así que la ley dominical dice de la siguiente manera, dice así en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, las hay. Qué interesante cuando nosotros escuchamos este versículo bíblico. ¿Por qué razón? Bueno, porque la gente hoy en día con esta pandemia se agarran de esto. Imagínense que esto es una pequeña prueba y se agarran de esto para entenderlo. Y claro, Dios en su inmenso amor nos deja estas palabras. El apóstol Pablo cuando escribe de una manera muy correcta lo que escribe y así también nosotros debemos de entender de que la profecía bíblica pues irá cumpliéndose y que no hay nada que la va a detener, porque dice el Señor que Él le va a dar autoridad a la bestia para que ejerza su poder en toda tribu, lengua, nación y pueblo. Pero cuando nosotros agarramos este versículo, ¿por qué lo he tomado? Bueno, porque es importante que nosotros conozcamos que muchos van a tomar esta parte bíblica para engañar a más personas y poderles hacer captar que lo que ellos están preparando como el Día de la Familia, que es la ley dominical, va a poder ser cambiada fácilmente porque es orden de Dios. Y vean cómo dice Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, las hay. Entonces nosotros decimos, bueno, es cierto, debemos de hacer caso a las autoridades. Bueno, hoy en este caso, con esta gran pandemia, pues sabemos de que hemos obedecido porque no nos están quitando el tiempo de culto en sábado, sino simplemente porque pues las autoridades dicen que debemos de tener precaución.
Pero nosotros como pueblo de Dios debiésemos estar aprovechando ese tiempo en estudiar, en escudriñar, en unirnos como familia de Dios y poder estudiar a profundidad un tema en específico que Dios demanda de nosotros, que estudiemos y que nos preparemos. Así es de que con esto de la ley dominical, nosotros vamos a entender que la ley dominical no es algo nuevo, es algo de muchísimos años atrás. Incluso todos hablamos de Constantino cuando hizo el cambio, hizo esto y lo otro, pero más atrás aún de la historia ya se hablaba de una ley, de la ley dominical. Y así hemos venido en la historia, grandes reformadores que se han levantado para hacer cambios, para que este gran poder, esta bestia que sufrió la herida mortal no vuelva a ejercer como lo ejercía en aquellos tiempos, porque en cuando tuvo ese poder de legislar, legislaba y le quitaba la vida a muchos. Muchos le llaman la Santa Inquisición, pero de santa no tenía nada, más que aniquilar a todos aquellos que no obedeciesen sus leyes y sus reformas a las leyes de los países, a las leyes civiles, que no sé ni por qué la iglesia puede tener ese poder, si la Biblia ha sido clara en que no se deben de mezclar las dos cosas. Nuestro Señor Jesucristo fue claro. Pero déjame decirte que la historia nos muestra que Alonzo Trevier Jones, en el año de 1850 hasta 1923, había un conflicto muy grande, un conflicto que estaba llevándose sobre la ley dominical nacional. Querían poner esa ley tan fuerte para muchos porque usurparía lo que es de Dios. Pero este hombre, Alonzo Trevier Jones, era un grande de los estudios superiores en Battle Creek, en Michigan, y él representaba realmente a la iglesia adventista, por lo que se conocía en esos tiempos. Pero nosotros entendemos que este gran hombre hizo muchas cosas para poder evitar que esa ley se diera. La argumentación de A.T. Jones ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica fue en diciembre de 1888. Y estas referencias nosotros las podemos encontrar en la historia, ¿verdad? Que este hombre cómo luchó. Y él claramente utilizó también lo que es Romanos 13, del 1 al 9, para poder dar a entender cómo la religión no puede unirse con las leyes civiles. Un comentario más acerca de esto es de que las palabras de Cristo también nos hicieron esa separación del Estado y la Iglesia. En San Mateo 22, 17, 21, el Señor nos hace esa apartado, esa declaración muy grande. Dice el Señor de que pues no se debe de mezclar, y nosotros debemos de entender y comprender que esto no se va a poder llevar a cabo si nosotros no tenemos claro lo que está pasando. Leímos que todos nos debíamos de someter en el Romanos 13:1. Toda persona se debe de someter a las autoridades. Pero en Romanos 13:2 nosotros leemos lo siguiente. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrearán condenación para sí mismo. Son versículos que ellos van a utilizar en este tiempo que se acerca. Hay un tiempo que viene que ellos van a decir, no, porque la Biblia claramente dice que ustedes se tienen que someter, porque las autoridades terrenales han sido establecidas por Dios, no se resistan. Y los que se resisten van a acarrear condenación para sí mismos. Así que no tengan temor, miren, todas las autoridades terrenales han sido puestas por Dios. Y claro, yo lo entiendo muy bien y es así. Todo lo terrenal y todo lo habido es porque Dios así lo ha preparado. Pero también al mismo tiempo sigo leyendo que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y tú y yo, hermano, hemos nacido para hacer el bien y no para hacer lo malo. Dice él que si no al malo, dice, a él le debe de preocupar esto, porque quieres pues, dice, no tener la autoridad, haz lo bueno
y tendrás alabanza de ella. Cada vez que tú respetas las autoridades, haces y sigues los lineamientos de las autoridades, te va a ir muy bien en tu vida, porque vas a tener este respaldo de ellos. A ti pienso que si sales y ves policías por todos lados, pues te agrada, te sientes seguro, porque es parte de la seguridad que Dios ha permitido, que le va a dar al ser humano. Porque si no fueran las leyes puestas por Dios, no hubieran leyes. Y habría un caos tremendo en la humanidad, porque muchos podrían matar y hacer robos, podrían quitar las cosas a las personas así indiscretamente, y pues no habría quien les haga pagar lo malo que están haciendo. Así es de que seguimos leyendo que la palabra de Dios es bien clara. En el 4 sigue diciendo, porque estos hombres que obran en las leyes terrenales, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, que ellos son servidores de Dios que siguen trabajando para Dios, pero en la parte que le corresponde nada más. Estos grandes hombres que promulgan leyes para los hombres, no pueden promulgar leyes para con Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios, sigue diciendo y dice así su palabra en el 7, dice, pagad a todos los que debáis, al que tributo, dale tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Sigue diciendo en el 8, sigue diciendo él muy claramente, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y qué interesante, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice. Así que, hermano, hoy es tiempo de cumplir esa ley nosotros y amar a nuestro prójimo y amar a aquellos que amamos tanto. Sigue diciendo en el 9, porque no adulterarás, dice el apóstol, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume todo. Dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que el Señor quiere que amemos a nuestro prójimo, que estemos realmente en ese punto. Mateo 24:15 nos da una clara explicación. El Señor Jesucristo lo hace de esa manera tan especial. Dice en Mateo 24:15, 20, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El Señor es claro en su mandamiento. Dice Él que nosotros no tenemos que regresar. Cuando veamos ya que estos tiempos están viniendo fuertemente, dice, más hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Querido hermano, quiero que entiendas que los acontecimientos están sucediendo, siguen viniendo y siguen llevando un proceso en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Hoy cada uno de nosotros debe de entender que las instrucciones y las advertencias han sido claras. Dios sigue hablándonos. Hermano, no te distraigas del mundo. Aprende a visualizar lo que está sucediendo. Mira, quiero decirte, no hace mucho, el año pasado, empezamos a ver terremotos, luego incendios e incendios acá en los Estados Unidos, incendios. Antes de los incendios hubieron mucha agua y desbordamiento de las montañas, y después de eso empiezan
incendio tras incendio, temblores, pero también algo más, no solo acá, porque empezó a quemarse también allá en Brasil. Todo el Amazonas se estaba quemando y se estaba quemando y quemando fuertemente, y entraban aquellos que dicen, es que necesitamos estar unidos, tenemos que llamar a las Naciones Unidas para que nos ayuden, para que podamos contener este fuego. Así es como el mismo Satanás está trabajando, poniendo todos estos eventos de esa manera para que el mundo pueda unirse en un mismo sentir. Y esto de las Naciones Unidas y esto del nuevo orden mundial ya está próximo, ya está en vigencia, pero no como algo mundial, algo que domine, sino simplemente se encarga de pasar toda la información adecuada a cada país y proporcionar ayudas a cada país que lo necesita, porque así lo han estipulado los grandes de las élites, aquellos grandes países multimillonarios. Así que, hermano, mira, después de que se quemó, estaba quemando todo Brasil, ahora empieza a agarrar fuego al otro lado, allá en Australia, y miles y millones de animalitos murieron por causa de esos incendios. Personas perdieron la vida también. Y hoy nos preguntamos, ¿qué más sigue? Pues el tiempo empezó a caminar y caminar, y hoy nuevamente, rápidamente, uno tras otro, llega este famoso coronavirus, una enfermedad que fue preparada para poder delimitarle la vida a muchísimas personas, para poder cortar la vida a tantos seres humanos. Y tenemos que entender que para ellos nosotros somos un producto, no somos personas. Y hoy que tú me estás escuchando, te digo que te prepares, porque el Señor viene pronto, y que este acontecimiento de hoy te haga despertar y te sacudas del corazón para que puedas sentir el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, seguimos llegando a una conclusión, que la conclusión es que Jesús amonestó a permanecer vigilantes y espiritualmente listos para ese tiempo. Dice el Señor en el versículo 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor, advirtiéndonos que estemos preparados porque no sabemos a qué hora vendrá nuestro Señor. Él nos aconseja que estemos ocupados haciendo su trabajo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo debido y al tiempo necesario? Y sigue diciendo en el 46, sigue diciendo, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Así que, hermanos, es tiempo de prepararnos. La ley dominical se acerca, la ley dominical está a las puertas, y hay que entender que cuando el gobierno, por decir algo en los tiempos de Cristo, César se podría decir, cuando César tenía el dominio y el poder del gobierno civil, exige este poder, poder dar y dictar órdenes religiosas. El Señor dijo lo siguiente, dijo que los hombres están guiados siempre por lo que Dios ha mandado. Dice el Señor en San Mateo 22, 17, 19, dice, si no, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Dinos, Señor. Pues, ¿qué te parece? ¿Debemos dar nosotros tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos rápidamente le presentaron a él un denario. Entonces, en el 22 al 21 sigue diciendo, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Así que, querido hermano, el llamado de Cristo es, tenemos que dar a César lo que es del César, y tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Hoy
nos han dicho que nos quedemos en casa por cuestiones de salud, pues podemos obedecer, seguir lineamientos, pero al mismo tiempo no debemos de dejar de hacer la obra que Dios nos ha mandado. Pero si César, el poder que ejerce el Estado civil, nos dijera que no podemos reunirnos más los sábados, fuera diferente, porque César no es dueño del sábado. César no es dueño ni creador del sábado. Así es que el sábado le pertenece a Dios, y el sábado solo Dios es el que decide, no las leyes, no los dictadores que van a dictar leyes para decirnos qué hacer y qué no hacer con lo que es de Dios. El sábado es de Dios, no de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Espero en Dios que tú puedas dar a Dios lo que es de Dios y que puedas sentir en tu corazón de que es hora de dar a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros entramos en este buen sentir, podemos dictaminar o decir nosotros en tu corazón, yo creo que Dios me ha pedido algo a mí, me ha pedido que sea fiel, que haga diezmos, que haga ofrendas para que este mensaje siga en pie. Pero a veces nosotros ni siquiera eso entendemos de la palabra de Dios. A veces queremos seguir nuestra propia voluntad y hacer lo que más nos complace, hacer lo que más nos gusta a nosotros, creyendo que nosotros sabemos de Dios, sin darnos cuenta que los caminos de Dios no son nuestros caminos y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso entonces nosotros vamos a entender que en Mateo 24, 21, 22, el Señor dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Mateo 24, 21, 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor nos llama a seguir preparándonos. Esa ley dominical se ha venido hablando cada día más, desde 1980, 1990, 2000, 2008, 2015. Hemos visto las sacudidas de cómo Satanás se sigue preparando para impulsar esa ley dominical, que hoy le llaman el Día de la Familia, un día especial para todo el mundo. Pero nosotros, como servidores de Dios, sabemos dónde está el engaño y qué es lo que el enemigo está preparando para destruir al pueblo de Dios. Todo esto está a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. No creas que nos lo estamos inventando o de mi mente está saliendo todo eso, sino que es palabra de Dios y palabra de Dios directa para el pueblo que se está preparando para la venida de Dios. La verdad presente en todo el mundo debe de ser predicada y es el mensaje de los tres ángeles, un mensaje angelical poderoso que transformará la vida de muchos y que hará que muchos lleguen a los pies de Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros debe de entender que las iglesias se van a unir muy pronto y aún las evangélicas y cualquier denominación van a estar más unidas que nunca, porque hoy ya están unidas, pero todavía no hay una religión mundial que oriente y dirija a todas las demás religiones. Claro, nosotros leemos en la Biblia que está la ramera y las hijas de la ramera, pero cuando éstas se unan, van a ir en contra de aquel pueblo que ha sido fiel a los mandamientos de Dios, aquel pueblo que no le ha dado al usurpador lo que es de Dios, sino que se ha mantenido firme. Se dice que este poder va a cambiar las leyes y va a hacer tantas cosas, incluso aquí en los Estados Unidos, cuando se haga la enmienda a la Constitución y la Corte las avala, vamos a ver cómo las instituciones van a cambiar de gran manera. La bestia con cuernos de cordero hablará como un dragón, lo dice Apocalipsis 13, y él nos explica las características. Y hoy lo hemos visto nosotros, que sí habla como dragón. Estados Unidos era un país, por eso dice que se hará la imagen de la bestia que está, pero esta imagen de la bestia ha resurgido, pero la otra imagen, la otra bestia que está,
la otra bestia ya está. Él es el Papa y él sigue haciendo lo mismo y solo está observando cómo su imagen, cómo la imagen de la bestia está ejerciendo su poder delante de ella. Por eso nosotros nos damos cuenta, una explicación sencilla y rápida. Había pandemia allá en Wuhan, allá en China, y nadie decía nada. Pero cuando llegó a los Estados Unidos y Estados Unidos habló, todo el mundo empezó a tener distanciamiento, a tener esto, a tener lo otro. Y podemos ver que sí tiene poder, un poder que ya lo está ejerciendo a nivel mundial. Y si algún país o alguien no se quiere someter a sus leyes, también les quita la ayuda, les da esto, les hace lo otro, para que puedan saber quién es la imagen. Esa imagen que hablará tan fuerte, que ya no hablará tan bonito como hablaba antes. Hoy hablará como dragón. Y no nos dé miedo porque todas estas cosas vienen. El Papa dice que el medio ambiente, que la tierra necesita un día de descanso, que las familias necesitan un día para estar juntos. Y claro, lo sabemos, que esa es la trampa que Satanás está preparando. Pero todo el mundo está cayendo en ella. Y espero que tú donde estés no caigas en esta trampa. Apocalipsis 13 dice que vi una bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fíjate, podrás decir, no, Estados Unidos no lo va a hacer, pero escucha este mensaje que dio el presidente un año o 2 años atrás, creo, un año atrás. Fíjate cómo el presidente habla de esta manera. Es como unos 2 minutitos, pero escucha bien sus palabras. So we want our pastors speaking out. We want their voices in our public discourse. And we want our children to know the blessings of God. Schools should not be a place that drive out faith and religion, but that should welcome faith and religion with wide open, beautiful arms. Faith inspires us to be better, to be stronger, to be more caring and giving, and more determined to act in selfless and courageous defense of what is good and what is right. It is time to put a stop to the attacks on religion. Thank you. We will end the discrimination against people of faith. Our government will once again celebrate and protect religious freedom. Family is the foundation of American life, and we are proud to stand together with all of you to promote and protect family values, to celebrate 2 values that have always been linked together, and where Ralph, frankly, has done such a great job in linking them, faith and freedom. They're linked together because liberty comes from our Creator. Our rights are given to us by a divine authority, and no earthly force can ever take those rights away. Bureaucrats think they can run over your lives, overrule your values, and tell you how to live. But we know that families and churches, not government officials, know best how to create a strong and loving community. We know that parents, not bureaucrats, know best how to raise children and create a thriving society. And above all else, we know this. In America, we don't worship government. We worship God. Right? We worship God. Bueno, ya observaste este video. Este video pues da esa
clara y muy clara decisión de este gobierno. Dice que nosotros somos guiados por Dios, que amamos a Dios y que nadie nos podrá quitar la paz y la libertad. Así que, bueno, tú te podrás dar cuenta de que Satanás se sigue moviendo y la imagen de la bestia sigue formándose y sigue formándose hasta que promulgue la ley, esa ley dominical que nos indicará a nosotros que ya no hay que estar en las ciudades para aquellos que estén, pero aquellos que ya salieron, qué bendición tan grande, que Dios les guarde donde estén viviendo y sigan preparándose porque los tiempos más duros están por venir. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así de que esperando que la luz del cielo te esté iluminando y que tú vayas aprendiendo realmente que hay que prepararnos y hay que cambiar porque el tiempo está próximo. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que si tú guardas los mandamientos de Dios, ves esas dos tablas, sabes que una parte es las obligaciones civiles como seres humanos y otra parte es la parte espiritual y religiosa de nuestro corazón y de nuestra vida. Y hay que tener ese testimonio de Cristo Jesús. Apocalipsis dice claramente para nosotros, dice así en el Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué interesante cómo el Señor nos dice que debemos de estar atentos al espíritu de la profecía. ¿Qué dice las profecías bíblicas en estos tiempos tan difíciles? Apocalipsis 13, del 15 al 17, también nos sigue hablando y nos sigue explicando. Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adore. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Espíritu de profecía, ha sido bien clara la mensajera del Señor. Dice que cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, y prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 189. Así de que, página 422 del año 1891. Así de que debemos de ir comprendiendo todo esto. Dice, la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo verdadero de Dios, para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su decisión eterna. Esta es la prueba por la que deben de pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Así que si te dicen por ahí de que no, el pueblo de Dios no va a pasar la tribulación, es una mentira del diablo. El pueblo de Dios va a tener que pasar esa prueba, porque nadie entrará al cielo si no ha limpiado sus vestiduras. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negando aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor, Dios Jehová, y recibirán el sello de Dios viviente. Lo que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán
la marca de la bestia. Y yo puedo seguir leyéndote y leyéndote lo que dice la mensajera del Señor, que es algo muy interesante. Dice ella, voy a leer la segunda cita, dice, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan decidido, hayan cedido a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperiantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Así que, hermano, Dios quiere prepararte. Dios tiene palabras para nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos listos para ese día. Así que la mensajera del Señor escribe estas palabras que son tan importantes para nosotros. Dice así en el Evangelismo, página 175, la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá a todo el mundo. Y esto viene para todos aquellos que decimos amar a nuestro Dios. Dice el Salmo 27, 1-3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron, dice, contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Señor. Así de que Dios hoy haya tocado tu corazón y que cada uno de nosotros podamos entender que la ley dominical viene, que este tiempo está tan cercano, que este tiempo está por llegar y que cada uno de nosotros debemos de prepararnos para ese gran día. Dios quiere que tú y yo seamos salvos, pero al mismo tiempo Dios quiere que tú y yo nos preparemos para estos tiempos finales. Los tiempos están sonando, la tierra se está sacudiendo, pero nosotros aún estamos dormidos. Es tiempo de despertar, es tiempo de dar ese sonido certero a la trompeta y alarmar al mundo entero de lo que Satanás está preparando y lo que la bestia y su imagen están haciendo con todo el mundo. Así que Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que Dios te ayude a ti y a mí a tener en nuestros corazones siempre esa confianza, esa fe en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo que guardemos sus mandamientos. Recuérdate, la primera tabla le pertenecen a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y la otra es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no se equivocó, Dios es perfecto. Nos dio su ley para que podamos vivir en paz en este mundo. Pero hay alguien que se ha encargado de destruir al mundo y es el mismo Satanás. Así que no dejemos que Él nos agarre en sus artimañas, sino que preparémonos porque Cristo está cerca. Cristo viene pronto. Prepárate donde estás. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios haga resplandecer sobre ti su precioso, pero su precioso resplandor para que ilumines a otros, a que sigan el ejemplo que Dios nos ha dejado. Que Dios te bendiga.